Habíamos hablado, ¿se acuerdan de que trabajábamos con compuertas, de que las compuertas estaban hechas con transistores, que esas compuertas después se agrupaban y se transformaban en diferentes circuitos que pueden ser contadores, que pueden ser registros de desplazamiento, que pueden ser multiplexores, y que a la vez esos otros circuitos se juntan, puede ser flip-flops también, esos otros circuitos se juntan y arman eh, lógica más compleja, como pueden ser los microcontroladores o microprocesadores. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos charlado de eso? Sí, sí. Bien, entonces la idea de hoy es que veamos un poquito más en profundidad cuáles son esas eh, compuertas básicas y cuál es su funcionamiento. ¿Sí? Y a partir de eso, además de eso, vamos a ver algo también de, de aritmética binaria, bien digo, de lo que es suma, multiplicación y resta binaria. ¿Sí? Algo vimos en herramientas informáticas que estuvimos charlando y viendo cómo se hacía el cambio de base numérica, de cómo se trabajaba con complemento con lógica binaria, hexadecimal, demás. ¿Se acuerdan, no? De eso. ¿O no se acuerdan nada? Me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo Sí, hay la que... información. Bueno, la idea es que profundicemos un ratito más. No quiero que, digamos, la idea no es invertir tiempo en eso, ¿no? Porque es clase teórica que ya algo hemos visto. Lo que sí les voy a dejar, y ahora los vamos a repasar, es, eh, ¿cómo es? O es un apunte. Un apunte en donde, que a veces mi cerebro no funciona tan bien como debería. Eh, es un apunte en donde vamos a trabajar lo que es ver un poquito el tema de cómo son las multiplicaciones, cómo son las adiciones en binario, ¿sí? Lo repasamos ahora rápido y después ustedes lo deberán leer del Classroom, ¿sí? Sería lo ideal. Me gustaría que lo lean. No son muchas hojas, pero está bueno. ¿Les parece que hagamos así? Sí, perfecto, perfecto. Sí, no hay ningún problema. Genial. Denme un segundito, que ya lo estoy abriendo. Porque no lo tenía abierto. De nuevo, este apunte es, como les comentaba en la clase pasada, es el que estoy trabajando y que estamos desarrollando. Así que si encuentran algún error o alguna historia, me lo avisan, ¿no? Bien, ¿lo están viendo ahí? Sí. Bien. Sí. Hablamos un poco de numeración decimal, ¿sí? De las posiciones que ocupan los números. Esto se acuerdan, esto cuando lo lean se lo van a acordar enseguida. ¿Sí? Eh, a su vez, de la numeración binaria, también cómo se posicionan los números, la numeración hexadecimal, la conversión decimal a binaria, ¿sí? De binaria a decimal y de decimal a binaria, el método de la división sucesiva, que hacíamos, ¿se acuerdan que hacíamos divisiones por dos? De hexadecimal a binario, de binario a hexadecimal. Es algo similar a lo que van a encontrar en el libro y lo que tienen en el libro de Centeno, de la parte de las conversiones y demás, hasta acá, donde empezamos a hablar de algo de operaciones, ¿sí? Acá estamos hablando de suma binaria, ya vamos a ver que tenemos suma binaria y suma lógica, en un ratito vemos las sumas lógicas, pero fíjense que esto era 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1. Acá, evidentemente, tiene que ser 1, 0, ¿no? Porque el 2 ya no forma parte de este sistema de numeración. Tengo dos símbolos, el 0 y el 1. Cuando ya tengo que hacer 1 más 1, necesito representar el 2 lo tengo que representar con el 1, 0. Como habíamos visto en herramientas. Habla de cómo se acarrean los números,
de la resta binaria, de la multiplicación binaria, ¿sí? O la división binaria, el complemento a 1 y complemento el complemento a 2. Acuérdense, bueno, no sé si lo charlamos tan en detalle, pero los números negativos se almacenan como complemento a 2 en la PC, ¿sí? Es una forma más simple de hacer las operaciones después. Y acá hay algo que vamos a usar un poquito más adelante, que es cuando yo codifico números decimales en binario. En lugar de, si yo tengo que codificar el 874, en lugar de convertirlo a binario, lo que yo hago es cada número tratarlo por separado. Entonces, de esta forma, puedo tener un código distinto, ¿sí? No es el número 874 en binario, sino que es una representación. Que esto me sirve cuando hablamos de display, cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿sí? Es una forma de numeración que más adelante la vamos a trabajar. El código de Gray y el código y los detectores de errores. Todo esto de código de Gray, detector de errores, puede servir de paridad o código de Hamming, está informativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros transmitimos cosas, las transmitimos a través de un cable, ¿no? O sea, todas las transmisiones que encontramos, incluso la que se transmite por Wi-Fi, pero todas las transmisiones suelen ser de modo serial, ¿sí? Quiere decir que sale un bit atrás del otro por el cable. Algo habíamos hablado de eso cuando vimos la herramienta, ¿no? ¿Se acuerdan del puerto USB, del puerto serie, del puerto Ethernet de red o el mismo Wi-Fi? Digamos, ¿cómo transmite Wi-Fi? ¿Alguna vez se preguntaron eso? Bueno, no. Me lo he ¿Cómo? preguntado, pero nunca me puse a averiguar. Bueno, está bueno que cuando se pregunten algo, googleen, en 10 minutos tienen la respuesta y aprenden algo nuevo. La idea es que transmite con una onda, ¿sí? Tiene una onda portadora, en este caso 2,4 GHz, ¿sí? Que tiene Wi-Fi. Y las desviaciones de esa onda, hay un montón de formas de desviar esa onda, pero las desviaciones de esa onda es la que lleva la información, ¿sí? Tanto en AM como en FM, bueno, ahí yo codifico la información. Pero termino mandando unos y ceros, no termino mandando otra cosa, ¿sí? Yo no tengo posibilidad de mandar 8 dígitos a la vez con una onda, ¿sí? Mando de a uno, o mando un 1 o mando un 0, no puedo mandar otra cosa, ¿sí? Entonces, esa codificación se envía. Si quieren, es más fácil, bueno, supongo que será más fácil pensarlo con un cable. Si yo tengo un cable, ¿por qué? Ustedes saben que la longitud del cable de máximo de red es de 100 metros, ¿no? ¿Lo sabían eso? No, ni enterado. Bueno, ahora lo saben. Yo no puedo tener un Sí. cable de red más de 100 metros. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Alguno se imagina? Por la pérdida de datos, puede ser. Claro, en principio es por la pérdida de datos y esa pérdida de datos se da porque, obviamente, a medida que es más largo el cable, la señal se va atenuando a lo largo del cable y a la vez tengo ruido del ambiente, ¿sí? Si el cable pasa por al lado de un motor, si pasa se genera interferencia, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esa interferencia que hablo? ¿No? Cuando Sí, alguien, Como que me doy ni idea. Es, es ruido, el ruido, cuando decibeles. alguien, eh, sí, pero es ruido eléctrico, ¿sí? Electromagnético en realidad. Cuando ustedes también Claro, claro, pero y lo prenden miden en un decibeles. taladro al lado, ¿qué pasa? ¿No? Cuando prendían el microondas y vos estabas viendo el 12 por aire, ¿viste? Claro, por ejemplo, eso es interferencia, ¿sí? Se mete ruido en mi señal. El ruido está presente siempre, ¿sí? Hay ruido de todo tipo. Depende de la zona, o sea, o el entorno que tenga, es mayor o menor el ruido. Entonces, si yo tengo un sistema en donde tengo un cable muy largo y pasa por algún lugar con mucho ruido, lo que va a pasar es que ese ruido se va a meter con mi señal. Si yo tenía un 1 y un 0, lo que paso a tener ahora es una señal ruidosa, ¿sí? A ver, vamos a dejar de compartir esto y vamos a compartir la pantalla. Por ejemplo, ¿no? Si yo estaba transmitiendo
una señal cuadrada así. ¿Vieron cómo mejoró mi dibujo? Porque me compré una cosa digitalizadora. Tuviste que hacer una inversión ahí, profe. Tuve Porque que me hacer una parece que inversión. esto de la pandemia tira para largos. Claro, entonces dije, no, voy a gastar plata en esto porque si no, no puedo dibujar con el mouse. No hay ninguna forma. No, no me sale. Es imposible. Cuando, eh, cuando, esa es mi señal, ¿sí? Yo estoy transmitiendo, acá estoy transmitiendo un 0, ¿sí? Acá estoy transmitiendo un 1, acá estoy transmitiendo un 0, acá estoy transmitiendo un 1, un 0 y un 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Si este cable es muy largo, lo que voy a tener al final es, o sea, o no tan largo y pasa por un entorno ruidoso o lo que sea, lo que va a pasar es que voy a tener ruido superpuesto en la señal, ¿sí? Puedo tener un ruido superpuesto así, que si se me suma esto, va a terminar siendo algo así, ¿no? Y toda la señal la empiezo a ver como ruidosa. Acá no pasa nada porque es un ruido muy pequeño. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si el ruido es algo así? Olvídate de tu internet. Claro. Entonces, necesito primero acortar esos espacios. Ya van a entender y van a saber y van a aprender que los cables de datos van por lugares distintos que los cables de corriente. ¿Sí? Es decir, los cables de corriente tienen que ir por un lugar distinto que los cables de datos. Y los cables de datos suelen tener, vieron que tienen como una malla de aluminio muchas veces. El cable de internet, vieron que tienen como un papel de Sí, aluminio enroscado. Bueno, eso es para tratar de que el ruido afecte lo menos posible. Hay un montón de técnicas más, pero el ruido de todas formas afecta. Entonces, ¿qué pasa? Necesito una forma de mandar datos y asegurarme que los datos no se vieron modificados por el ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy mandando un 0 y el ruido hace que llegue como 1, mi dato va a llegar corrupto, ¿no? Va a hacer cualquier cosa. ¿Entiendes? comprendí. Entonces, con esos datos que llegan eh, corruptos, yo tengo que encontrar una forma de verificar si esos datos están correctos. Eso es lo que hace estos detectores de errores. ¿Sí? Lo que van a terminar haciendo es, eh, lo que terminan haciendo es, tanto con el código Hamming, o con el código, por ejemplo, el de paridad es más fácil. Lo que hacen es, si yo estoy transmitiendo 8 bits, ¿sí? Estoy transmitiendo una combinación de unos y ceros, 8 unos y ceros, ¿no es cierto? Lo que hace el bit de paridad es contar cuántos unos hay, ¿sí? Entonces, en ese dato yo digo, bueno, tengo 3 unos. Bueno, la cantidad de números y ese bit sirve para decir, bueno, todos los números tienen que ser sí o sí pares. Entonces, si encuentra 3, el bit de paridad es 1 para que tenga paridad par, que se llama. Ya lo van a leer un poquito y lo van a terminar de entender. Pero cuando llega, el receptor sabe que viene con paridad par porque se pusieron de acuerdo de antemano de qué paridad tiene que venir y dice, estoy contando 4 unos. Bueno, es par, es probable que el dato esté bien. Estoy contando 3 unos. Bueno, algún 1 se me cambió por un 0, este dato está corrupto. ¿Sí? Detecto los datos que están mal. ¿Y qué hago? Los protocolos de comunicación tienen un, un aviso de que el dato llegó bien o que el dato llegó mal. Entonces, si el dato llegó mal, lo que le digo es que me lo retransmita. ¿Sí? Entonces, por eso, si yo me alejo del router de Wi-Fi, que funciona exactamente igual, si yo me alejo del router de Wi-Fi, ¿qué va a pasar? Muchos datos van a llegar corruptos, van a tener que retransmitir muchos datos, y como retransmito muchos datos, la velocidad baja. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. O sea, ustedes están dentro del alcance del router, pero tiene mucho ruido. Entonces, muchos de esos datos llegan corruptos. Como muchos de esos datos llegan corruptos, los tiene que retransmitir y por ende baja la calidad y la velocidad de la conexión. Por eso es que cuanto más cerca están del router, mejor anda. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, todos esos datos, todas esas situaciones, se manejan con estos códigos de detección de errores. El código de Hamming ya puede corregir algún error, ¿sí? Entonces, no solamente puede detectar que el dato está corrupto, sino que puede llegar a corregirlo, ¿sí?
Nada, depende qué situación, qué protocolo, es cuál se usa, cómo se usa, pero en esencia sirven para eso. ¿Sí? Ahí están, esto es informativo, no lo vamos a usar, no lo vamos a hacer ningún práctico, nada de estos bits de detección ni de los... O sea, hasta donde vamos a utilizar es hasta este código para números BCD. Los códigos Gray y Hamming y paridad no los vamos a usar, pero está bueno que los sepan, o los conozcan por lo menos. ¿Sí? Entonces les queda como tarea ahora leer esos 7 hojitas de apunte y ver de qué se trata. ¿Ya está en el Classroom la hoja, profe? No, los voy a subir esta tarde. Esta tarde la subo junto con el video y con el otro apunte, con el que vamos a ver ahora. Perfecto. ¿Bien? Bueno, hasta ahí lo que era la parte de aritmética y de conversión y bases numéricas y demás. Ahora veamos un poquito lo que es esto de aritmética binaria y las compuertas propiamente dichas. ¿Sí? También hay un apunte de esto, así que lo van a tener, y lo mismo que estamos hablando acá, aparece en el apunte. La primera compuerta, no son muchas, así que no se asusten, pero a través de esto, a través de estas compuertas, se van generando todos los otros circuitos que habíamos hablado antes, ¿no? La primera, y la más simple, es esta compuerta NOT. ¿Sí? Es un inversor. Realiza la operación de inversión o complementación, es lo mismo. Tiene una entrada y una salida. ¿Sí? Este es el simbolito que van a encontrar. Entonces, entra un dato y sale el opuesto. ¿Sí? Si entra un 1, acá sale un 0. Si entra un 0, acá sale un 1. ¿Está claro eso, no? Más fácil que esto no puede venir. ¿Cómo? ¿Lo puede repetir? Esta compuerta lo que hace es justamente, si acá entra un 0, si acá entra un 0, sale un 1. Y si entra un 1, sale un 0. ¿Sí? Es una inversora. Este es el simbolito. Entonces, si yo entro con 5 voltios, salgo con 0 voltios. Si entro con 0 voltios, salgo con 5. Si entro con 5, salgo con 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Esto que tenemos acá al lado es la tabla verdad. La tabla verdad es como la mayoría, o sea, es como nos acostumbramos a trabajar en los circuitos digitales. Hay alguien que está haciendo mucho ruido con el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Gustavo profe, se Castañeda tiene escucha. el micrófono abierto. Sí, mi Zoom está medio colgado. Me dice Zoom Meeting no responde, así que si esto se corta en cualquier momento, volvemos a lanzar. Bueno, Porque, ¿vieron? Me pasé a Windows para hacer esto y ya se me cuelga el Zoom. no sirve para nada el Windows, profe, es una mentira. No, algunas cosas sí, O sea, para esto funciona mejor la tabla Linux, pero nada. Tiene estos Para problemas. jugar, no sirve bueno. ¿Cómo? Para jugar sirve. Claro, sí, para jugar y para hacer la parte de diseño gráfico y eso es mejor Windows que Linux, pero para el resto de la vida es mejor el Linux. Va, para mí. Bueno, no importa, no nos vayamos de tema. Bueno, acá tenemos, bueno, esto les decía, la tabla de verdad es cómo a partir de las entradas podemos determinar cómo funciona la salida, ¿sí? Cada circuito digital tiene una tabla de verdad, ¿sí? Obviamente las compuertas la tienen y es lo que nos permite identificar y conocer su funcionamiento. Acá está muy fácil porque si entra 0 sale 1, si entra 1 sale 0, ¿sí? No hay mucha vuelta con eso. Acá tenemos cómo es la operación de la compuerta. Fíjense que acá lo que estamos mostrando es que tengo en un tiempo 1, pasa mi señal de entrada de 0 a 1. ¿Sí? Se mantiene un 1 entre T1 y T2 y en T2 baja a 0. ¿Sí? A la salida, ¿qué voy a tener? Obviamente lo opuesto. Si venía en 0, va a venir en 1.
Cuando pase a 1 la entrada, la salida va a pasar a 0. Y cuando vuelva a pasar a 0 la entrada, la salida vuelve a pasar a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Bien. Cambia el Sí, brazo. perfecto. Lo único que esto que estamos viendo acá es la idealización de la compuerta, ¿no? Obviamente esto tiene... ¿Se acuerdan que cuando hablábamos en la clase pasada de los tiempos de ejecución de las cosas, y yo quería hacer algo con un micro y tenía que hacer era una secuencia lo que hacía, ¿no? Entonces me llevaba, si comparar esto con esto, esto con esto, me llevaba unos milisegundos. Bueno, y yo les dije que las compuertas llevaban del orden de los nanosegundos los retrasos, ¿no? ¿De dónde vienen esos retrasos? Vienen en que esto no es tan instantáneo. Cuando yo paso de 0 a 1, por ejemplo, esto pasa de 1 a 0, pero tiene un tiempo, ¿sí? Tiene un tiempo, en realidad, en donde esto de acá termina siendo el tiempo de propagación. ¿Sí? El tiempo de propagación. Este tiempo de propagación es el que nos determina cuánto demora la compuerta en hacer el cambio. ¿Se entiende? Que es lo que yo les decía, que son del orden de los nanosegundos. 6, 5, 3, 9, depende de la tecnología. Nanosegundos. Entonces, ese es el retardo que yo tengo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Sí, está bien. sí, sí. Genial. La expresión lógica... Cierren el micrófono, por favor, el que lo tenga abierto. Yo no puedo porque está colgado mi Zoom. No tengo control de nada. Bueno, la expresión lógica que tenemos es x igual a negado, ¿sí? Este simbolito que vemos acá es la A con una barra arriba. Esa barra, ¿me escuchan todavía? Profe, el ruido es Sí. suyo. Estamos ¿Bien el todos ruido? muteados. Ah, Es Sí, lo tuyo. escucho. bueno, cerramos y volvemos a abrir porque se me cayó el Zoom, el que está haciendo todo ese ruido. Volvemos a largar la Va. reunión. Ahora sí estamos grabando. Retomando. Habíamos visto que teníamos la tabla de verdad, teníamos el símbolo, teníamos que cuando esto pasaba de 0 a 1, acá lo teníamos pasando de 1 a 0, con la demora del tiempo de propagación. ¿Sí? Ese tiempo de propagación es el que nos va a meter la demora en el circuito. Y la expresión lógica, porque esto después va a terminar siendo matemática, ¿no? Esto va a terminar siendo álgebra, ¿sí? Álgebra de Boole, que se llama, cómo se maneja esto. Entonces necesito símbolos para representar. La expresión lógica es x, si x es la salida, es igual a negado, siendo a la entrada, ¿sí? El negado lo expresamos con esta raya acá arriba, ¿sí? Entonces acá me está diciendo que a vale lo opuesto de x. Es decir, si x vale 0, a vale 1, si x vale 1, a vale 0. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Así es como se ven los chips de las compuertas NOT. ¿Sí? Voy, lo compro. Esto es lo que lo que armaban hasta el año pasado, ¿no? Que iban al centro, compraban estos chips, los metían en el protoboard y conectaban los cablecitos. ¿Sí? Estos chips son los que yo digo que son antiguos, ya son viejos, porque antes se armaban, antes de que se use microcontroladores para todo, se armaban lógicas con esto. Entonces uno iba y armaba la lógica con puertas y compraba cientos de miles de estas y las conectaba. ¿Sí? Era un laburo arduo, que funcione todo bien, y no se podía modificar. ¿Sí? Una vez que estaba armado, diseñaba, funcionaba, listo. Si había que cambiar algo, había que desarmar había que hacer toda una placa nueva. Con los microcontroladores eso se mejora exponencialmente. Pero siguen fabricando y vendiendo estas compuertas. Yo no conozco a nadie de la industria que use las compuertas. Los únicos que las usan son los que estudian electrónica, mecatrónica o los colegios secundarios. ¿Sí? Son los únicos que usan estas compuertas. Por eso los vendedores de compuertas se abusan y las cobran una fortuna, cuando no debería ser porque es algo muy barato. ¿Sí?
Pero bueno, pueden valer 60, 70, 80 pesos cada una de estas. Y adentro tiene, en este caso, 6 negadoras. ¿Sí? Fíjense que entre la 1 y la 2 tengo una compuerta, entre la 3 y la 4, entre la 5 y la 6, la 2 y la 3 y la 12, digamos, la 11 y la 10, la 9 y la 8. En la pata 7 y la pata 14 tengo alimentación, ¿sí? Porque esto se tiene que alimentar. Yo le tengo que dar una alimentación a esta compuerta para que funcione como yo le digo. ¿Está bien? No es que mágicamente yo le entro un 1 y sale un 0. Tiene transistores, esos transistores están corrientes para funcionar. Entonces, tengo que alimentarlo con GND y con BCC. ¿Sí? GND es tierra, 0 voltios, y BCC es la tensión de alimentación. O sea, 0 voltios negativo, digamos, pero GND, 0 voltios. Y estamos hablando de una pila, digo, una fuente. Y BCC es la tensión de alimentación, que puede llegar a ser 3,3 voltios, 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, dependiendo de la tecnología y dependiendo de lo que estemos trabajando. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. La próxima compuerta es la compuerta OR. La compuerta OR es, bueno, una O lógica. Fíjense que la salida, este es el símbolo, ¿no? En el circuito lo vamos a poner así, lo vamos a dibujar así. La salida es 0 si las dos entradas son 0. Ahora, si alguna de estas entradas es 1, o las dos son 1, la salida es 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a compararlo con lo que puede ser un circuito circuito eléctrico, ¿sí? ¿Han visto alguna vez circuito eléctrico? ¿Saben qué es una llave? Sí, Sí, sí. lo vimos en Meca. Bien. Es una lámpara. ¿Sí? Sí. Y eso es una fuente. ¿Estamos hasta Una ahí? pila. Una pila. ¿Qué va a pasar? Si yo agarro y bajo esta llave, qué picante que esta tableta. Ya le voy a agarrar mala buena. Si bajo esta llave, ¿qué va a pasar? Si cierra el circuito, ¿se prende la lámpara o no? Claro, cualquiera de las dos llaves que se cierren, cierran el Claro. circuito. Si yo cierro esta otra, va a pasar lo mismo. Y si cierro las dos juntas, va a pasar lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, sí. Esto es una OR. O sea, es el funcionamiento análogo a la OR, ¿no? Por eso tengo esta tabla, ¿verdad? ¿No? Cualquiera de las dos entradas que sea 1 o las dos entradas siendo 1, la salida es 1. ¿Sí? Acá tenemos la operación mostrada con un diagrama temporal, ¿no? Es lo mismo, nada más que con todos los estados, ¿no? Si tengo 0 y 0, la salida es 0. Si tengo 1 y 1, la salida es 1. Si tengo 1 y 0, la salida es 1. Si tengo 0 y 0, la salida es 0. Si tengo 1 y 0, la salida es 1. Repasa lo mismo que dice la tabla, ¿verdad? En un diagrama temporal. ¿Sí? La expresión lógica. X igual a A más B. Acá hay que tener en cuenta que es una suma lógica, no una suma algebraica. ¿Sí? Entonces, recién habíamos visto en el apunte que 1 más 1 era 1, 0, ¿no? Sí. Bueno, ahora 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Ya me perdí. Y sí, yo sabía que ahí lo iba a perder. Porque esto se refiere al funcionamiento. Es lo mismo que vimos en la pizarra recién. ¿Sí? Si yo tengo una llave o las dos puestas, ¿qué cambia en el funcionamiento de mi circuito?
¿Entiendes lo que pregunté? No. Si yo tengo En el una llave, circuito análogo de la lámpara, profe, claro, en el no, circuito no análogo cambiaría nada. no cambia nada. ¿Sí? Lo mismo pasa, o sea, si yo tengo una llave conectada o las dos llaves, la lámpara va a estar prendida igual. No es que va a estar prendida el doble de fuerte. ¿Sí? Va a estar prendida de la misma forma. Porque es como una suma lógica lo que tengo ahí. Las dos llaves están sumándose lógicamente. ¿Sí? Entonces, sigue siendo uno. Sigue siendo lámpara prendida. No pasa a ser lámpara prendida al doble. ¿Se entiende eso? Ahora sí. Ahora sí. Ya lo vamos a ir entendiendo un poco mejor, pero en el principio lo que estoy viendo es que si yo tengo un 1 y le sumo un 1, sigo teniendo un 1. ¿Sí? Si ustedes agarran un cable de su casa y lo agarran con otro que tiene 220, ¿qué va a pasar? Nada, siguen teniendo 220. No hay que van a tener 440 voltios. ¿Está bien? Comprendo. Ya lo vamos a ir internalizando un poquito más el concepto. Estamos arrancando recién con esto, pero lo van a entender bien. Entonces, la expresión lógica es A más B. La tabla de la suma es esto, ¿no? Yo tengo 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y 1 más 1, 1. Y acá está lo mismo expresado en la compuerta, ¿no? 0 más 0, 0, y así sucesivamente. Y así lo tengo en un chip, ¿no? Generalmente tengo 4 compuertas. Estas son OR de 2 entradas. Yo podré tener OR de 3 entradas, de 4 entradas. ¿Sí? En principio no cambia nada, lo único que cambia es que acá tengo más patitas. Tengo A, B, C, D, y esto es lo mismo. Si alguna de las entradas está en 1, la salida es 1. ¿Sí? Porque estoy diciendo, hago A más B más C. Y si las 3 están en 1, sigue saliendo 1. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, profe. profe. Genial. Bueno, entonces nos habíamos quedado en que teníamos la compuerta OR, en donde podíamos tener más de 2 entradas, ¿no? Podemos tener 3, 4, las que hagan falta. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es acá sumarle, ¿no? Si esto era A más B, bueno, será A más B más C más D más todo lo que sea. ¿Sí? Acá va a terminar siendo, ¿no? Si yo acá le puse A más B más C, va a terminar siendo más otro 0, porque tengo 3 datos, acá será más otro, y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y puede ¿Entiendes? llegar a pasar que todos sean uno? Sí. Y como en este caso, acá teníamos 1 Y más la 1. salida. Y la salida de 1. Si yo tengo 1 más 1 más 1 más 1 más 1, la salida sigue siendo 1. ¿Sí? Sí. Bueno, no está muy convencido todavía, pero ya lo va a estar. ¿O no, Franco? ¿Eh? Ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir. Bueno, compuerta AND. ¿Sí? La compuerta AND lo que hace es, no sé por qué me quedó acá sucio. La compuerta AND lo que hace es la multiplicación lógica. ¿Sí? Fíjense que yo tengo una entrada, o sea, 2 entradas y una salida. La entrada puede ser 0 y 0, la salida es 0, 0 y 1, la salida es 0, 1 y 0, la salida es 0, y 1 y 1, la salida es 1. ¿Sí? De la misma forma, podemos hacer un análogo por ahí con puertas, con circuitos eléctricos, ¿no? Con llaves. Esa compuerta es Esta es exactamente lo contrario a la otra. no, no es lo contrario, es otra operación. ¿Sí? Ok. Es otra cosa. Es una multiplicación. Ah, Ya vamos a ver bien la diferencia y vamos a seguir trabajando. ¿Cómo la podemos representar esto? Y la podríamos representar como la fuente, ¿sí? Una llave, otra llave y la lámpara. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo bajo esta llave, ¿qué va a pasar? nada, porque me falta otra llave. Nada, porque me falta cerrar otra llave. Entonces, la única forma que esto esté en 1, la única forma que esta lámpara funcione, es que las dos llaves estén en 1. ¿Sí? Que las dos llaves estén puestas. ¿Se entiende eso? Si yo estas dos llaves no las tengo
conectadas las dos, esta lámpara no va a prender nunca. ¿Sí? Entonces, la OR pueden ser como dos llaves en serie y la AND puede ser como, la OR puede ser como dos llaves en paralelo y la AND como dos llaves en serie. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. una luz que se puede prender con dos interruptores ubicados en distintas ubicaciones, pero que ninguno afecta al otro. ¿Eso sería una puerta OR? No, eso es otra cosa. ¿Sí? Ah, Porque sería una pero lógica sería- distinta. Claro, sería una lógica distinta. Porque si vos apretás las dos juntas, o sea, cada uno tiene que funcionar por separado, porque si vos tenés en cuenta la otra y te modifican una, bueno, ya lo vamos a charlar. Tenemos forma de hacer eso más adelante, ¿sí? Cuando veamos el resto de las compuertas. En mi casa hay de esas llaves que se prenden en una parte y se pueden apagar desde la otra. Claro, sí, Pero, fue 2 veces, por eso me surgió la duda. pero ¿cómo funciona, claro? ¿cómo funcionan? ¿Eso quieren saber? No, era solo, no, tampoco desviar la clase, no se preocupe. Era solamente saber si así lo podíamos entender con cosas que por ahí ya habíamos experimentado, pero no. Y bueno, la OR es eso, o sea, la OR es dos llaves conectadas en paralelo. No pasa nunca porque no tiene sentido hacerlo, ¿sí? En una casa. ¿Sí? Porque si vos abrís una, no sería el caso de una llave de esas como suelen llamar llave de escalera, porque si vos tenés una y la volvés a abrir, o sea, si vos tenés la luz prendida y tocas la otra llave y no le hace nada a la primera, ¿sí? Sigue prendida la luz. Vos querés que se apague cuando tocas la segunda. ¿Sí? No es la misma forma, no es el mismo conexionado. Claro, no, sí, profe. Yo, por ejemplo, para que se dé una idea, tengo uno en la puerta y tengo otro cerca de la cocina. Sí, Cualquiera que yo toque va a apagar o prender la luz. claro, pero si eso estuviesen conectadas como una compuerta OR, como vimos recién, de una en paralelo con la otra, si vos la prendiste con una, por más que toque la otra no va a pasar nada, porque va a seguir teniendo un 1 o un 1, ¿sí? Porque por más que vos la prendas o la apagues, la otra luz, la otra llave, la luz te va a quedar prendida por la que primero apretaste. No, por eso me llama la atención. Le juro que yo puedo prender, o sea, si la prendí con una, la puedo apagar con la otra. Sí. Sí. Pero digo, si la prendiste con una y están conectadas en paralelo, no la podés apagar con la otra. No la podrías apagar con la otra. No. Ah, usted habla en este caso. En este caso, de la OR, no la Claro, usted podrías habla en el apagar. caso de que estén De que estén conectadas en paralelo, como mostré recién. ¿Sí? Las llaves de esas tipo escalera no están conectadas en paralelo. Sí. Claro, no, yo no lo decía así. Fue una Claro. pregunta más al aire en realidad. No pasa nada. ¿Se Gracias, entiende, no? profe. ¿Se va entendiendo cómo funciona Sí. esto? Genial. Bueno, tenemos la compuerta AND. El diagrama de operación, igual que el de la OR, ¿no? Si tengo uno, o sea, me refiero al mismo análisis, ¿no? Si tengo 1 y 1, en este caso voy a tener 1. Si tengo 0 y 1, voy a tener un 0. Si tengo un 1 y 1, voy a tener un 1. Y así sucesivamente con todos los posibles estados que me muestra la tabla de verdad, ¿no? Digamos, cuando yo tengo estas entradas, tengo que ver todos los posibles estados. ¿Sí? Fíjense que acá tengo, ¿cuáles son los posibles? Si tengo dos entradas, tengo 4 combinaciones. Que las dos estén en 0, que esta esté en 0, esta esté en 1, que esta esté en 1, esta esté en 0, que las dos estén en 1, ¿no? Son todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Acá, la expresión lógica es la multiplicación lógica. ¿Sí? Donde acá coinciden, ¿no? La multiplicación, porque tengo 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. ¿Sí? Esta parte está fácil, porque está fácil de entender. ¿O no, Franco? Esta se entiende más fácil. Como, La el verdad. resultado va a ser 1 si es 1 por 1. Después todos los resultados van a ser 0. Claro. Eh, Es como ¿Puede ser que la multiplicar. salida puede llegar a ser todo cero? ¿Cómo que ¿La salida? Y la salida es 0 si yo tengo... O Si sea, la o entrada... sea, todos. ¿Cómo? O sea, que las salidas sean todos ceros. ¿Puede ser? Yo tengo una sola salida. ¿Sí? Esta salida puede ser o 0 o 1. No tengo otra opción. ¿No? ¿De qué va a depender esta salida? De las entradas. ¿Sí? Las entradas Sí. pueden ser o 0 o 1 estas entradas.
¿Cómo funciona esta compuerta? Haciendo la multiplicación de las dos entradas. Si yo tengo en la entrada A 0 y en la entrada B 0, las multiplico. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? Entonces, en todos los casos tengo 0, salvo en el caso de que las dos entradas estén en 1. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? Sí. Genial. Bueno, acá está la expresión lógica y acá está el chip, igual que el otro. ¿Sí? Puedo tener, acá es una AND de 2 entradas, puedo tener AND de 3 entradas, de 4, de 5. Obviamente, si yo tengo AND de 3 entradas, no voy a tener 4 por chip, porque no me entran, ¿no? Sigo teniendo 14 patas y voy a tener menos compuertas adentro de cada integrado. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sigamos acá. El NOR. La NOR, en realidad, no es una compuerta por sí sola, sino que es la unión de dos compuertas. Es una OR, como vimos al principio, a la que se le agrega a la salida una NOT. ¿Sí? Entonces, pero se usa tanto que realmente le pusieron un símbolo específico, que por ejemplo es este, ¿no? Este puntito blanco que ven acá, vieron que esta es una compuerta NOR. ¿Sí? Vieron que este símbolo es la compuerta NOR, pero se diferencia por este punto que tengo acá. ¿Se dan cuenta, no? Sí, sí, sí. Cuando yo tengo un punto de esto, significa que está negado eso. ¿Sí? Que está invertido, que tiene una NOT a la salida. Nada más que en vez de poner un triángulo porque quedaba feo el símbolo, le pusieron solamente el puntito. ¿Qué es lo que va a pasar? Y va a hacer lo que hacía la OR, pero lo va a invertir. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la OR teníamos cualquier uno que esté, me ponía un 1 a la salida, ¿no? Le ponía un Ahora, 0 en la salida. claro, ahora, como yo lo voy a invertir, todos los que eran 1 pasan a ser 0 y todos los que eran 0 pasan a ser 1. Entonces, en la OR, fíjense en la tabla de la OR, acuérdense de esta tabla, ¿no? Que tengo el 1 y 3 ceros. Y si volvemos a la OR, yo en la OR tengo un 0 y 3 1. Totalmente opuesta, ¿no? Sí, sí. Por eso, justamente, porque tengo un NOT a la salida. Entonces voy a invertir todos los datos. ¿Sí? Está fácil esto. Acá tengo el diagrama de operación, de la misma forma que tenemos el otro. ¿Sí? Tengo el diagrama de operación de la misma forma que tenía el otro. Y ya lo vamos a ver más adelante, que hay una forma de trabajar con NOR y hacerlas como compuertas universales. ¿Sí? Pueden ser una AND, puede ser una... Combinando esto de diferentes formas y agregando, se pueden trabajar con tipo compuertas universales. Pero nada, eso lo vamos a trabajar más adelante. Ahora olvídense de eso. Esto es la expresión lógica. ¿Sí? A más B negada sería la expresión lógica de X. ¿Sí? ¿Por qué A más B negada? Porque yo tengo la entrada, la OR era A más B. Y si a eso lo niego a la salida, voy a tener A más B negada. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo cómo se forman estas expresiones? ¿Sí o no? Sí, profe. Genial. Entonces, fíjense que acá tengo 0 más 0, 0. El resultado de la OR era 0. Ahora, como acá tengo una NOT a la salida, lo doy vuelta y un 1. Y así sucesivamente con todo. ¿Sí? Fácil. De vuelta, el integrado, fíjense que suelen estar como, este dice acá abajo, ¿no? Cuádruple NOR de 2 entradas. ¿Sí? Porque yo podría tener 3 entradas, 4 y así, como habíamos hablado. ¿Sí? Fácil. La NAND, lo mismo que la AND, pero con una nota a la salida. Entonces, hace lo mismo, ¿no? Yo en la AND tenía 0 por 0, me daba 0.
pero acá lo tengo que dar vuelta, lo tengo que invertir, tengo un 1. ¿No? 0 por 1 me daba 0, pero como lo tengo que invertir porque tengo la negadora, es 1 y así sucesivamente. ¿Sí? Fácil. ¿O no? Sí, Con 2 bits es fácil. voy. Sí, No, claro. y con 50 es lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Sí? Fíjense que acá tengo 0 por 0. ¿Qué va a pasar si tengo más bits? Y tendré otro 0 más. 0 por 0 por 0 sigue siendo 0. ¿Sí? Toda la columna, toda la expresión donde haya un 0 va a ser un 0 a la salida. En el único caso de tener un 1, va a ser en el último, voy a tener 1 por 1 por 1. ¿O no? Creo que no. No. Te juro que, No, que no, está bien. lo intenté asimilar, pero no. Bueno, es que fui muy rápido en estas dos compuertas. Eso es cierto, fui muy rápido. ¿Qué va a pasar? O Yo sea, voy a en la tener... misma, ¿Cómo? en la misma compuerta, digamos, con una sola compuerta, con 2 y los bits que sean, sí. Pero ya cuando empecé a mezclar compuertas, Ah, bueno, y ahí meter sí. infinidad, ahí sí. Bueno, ahí sí. Claro, todo era de color de rosa hasta que empezó a mezclar con puerta y ahí se me hizo un caos. Pero fíjense que estas compuertas, lo único que hacen es agregarle una compuerta NOT a la salida. Entonces yo voy a la compuerta AND, ¿y cuál es la tabla de verdad de la compuerta AND? La compuerta AND era A por B, ¿sí? Entonces, ¿qué dice A por B? Dice esto. A ver, hasta acá, ¿no? A por B era esto. Yo hago 0 por 0, olvídense de la negadora ahora. Digo 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0 y 1 por 1. Eso era una AND, ¿o no? Lo resuelvo. ¿Cuánto es 0 por Sí, 0? 0. cero. ¿Cuánto es 0 por Lo 1? niego. 0. ¿Cuánto es 1 por 0? 0. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. Ahora, esto lo niego porque tengo una nota a la salida. Entonces, terminé de pasar por la AND, tengo este resultado, y ahora le pongo la raya arriba porque estoy en la nota. Y en la raya arriba me dice que lo tengo que dar vuelta. Entonces tengo un 0, va a 1. Tengo un 0, va a 1. Tengo un 0, va a 1. Tengo un 1, va a 0. Chao, lo doy vuelta. Listo, esa es la salida de una NAND. ¿O no? Sí, ahí, Sí. ahí quiso entender. Si tengo más bits, no va a pasar nada. Sigo agregando. Pero bueno, no nos pongamos tan locos ahora. Ya lo vamos a resolver. Bueno. Y la última, porque vieron que son poquitas, no son muchas. La última es la XOR. Esta es un poco más compleja, o un poco más rara, en realidad, no más compleja. Lo que hace esta compuerta es que la salida es 1 si solo una de las entradas está en 1. Fíjense, tengo 0 y 0, la salida es 0. 0 y 1, la salida es 1. 1 y 0, la salida es 1. Y 1 y 1, la salida es 0. ¿Sí? Si las dos entradas están en 0, están en 1, perdón, la salida es 0. ¿Sí? Se llama una OR exclusiva. Justamente por eso, porque solamente entra un 1. Si le pongo 2 1, la salida es 0. ¿Sí? ¿Acá los terminé de perder o no? Todavía están. Vengo. Ahí vengo. Ahí viene. Bueno, esto en realidad, acá me faltó una diapositiva. O sea, profe, lo último, cuando son diferentes es 1 y cuando son iguales 0. Exacto. Ahí está. Tal cual. O sea, por eso es una hora exclusiva. Y eso tiene una operación matemática que es la expresión es A XOR, que el XOR es un más encerrado en un círculo. Esa es la operación XOR, hora exclusiva, ¿sí? Para poder escribirla. B. ¿Sí? La expresión es A, hora exclusiva B. La hora exclusiva es con un más encerrado dentro de un círculo. Eso es lo que podemos escribir esta operación, ¿sí? Porque no hay ni una suma ni una multiplicación. ¿Sí? Es una operación hora exclusiva. ¿Sí? ¿Estamos?
Sí, profe. Bien. Disculpen, no le podía dar el micrófono. Repita, por favor. Repita. Repito. Esta compuerta tiene una operación que no es que no lo solemos usar en la matemática, que es OR exclusiva. ¿Sí? La OR exclusiva es si las dos entradas son en 0, la salida es 0. Si una entrada es 1, cualquiera de las dos, la salida es 1. Y si las dos entradas están en 1, la salida es 0. ¿Sí? Solamente acepta que una de las entradas esté en 1. Si más de una de las entradas está en 1, en este caso que tengo una compuerta de 2 entradas, y las 2 entradas están en 1, la salida es 0. Así funciona. ¿Sí? Se usa para algunas cosas, no tanto como el resto, por supuesto, no tanto como la OR y la AND. Para algunas cosas es muy útil. Y el símbolo de esa operación, porque el símbolo de la OR era el más, porque estaba haciendo una suma lógica, el símbolo de la AND era un por, porque estaba haciendo una multiplicación lógica, y el símbolo de la XOR es XOR, no existe un símbolo para eso, entonces es un más encerrado en un círculo. Ese es el símbolo para OR exclusiva. ¿Sí? Sí. Igual me imagino que este PDF lo va a subir, así lo podemos ver de vuelta, ¿no? Voy a subir el video, por supuesto. Voy a subir el... Sí, en realidad, bueno, este PDF no sé si hace mucha falta porque está el apunte. ¿Sí? En el apunte ustedes van a ver que está todo esto desarrollado y escrito. El Está bueno símbolo... el PDF también, profe. ¿Cómo? Usted lo hizo muy amigable este PDF, así que estaría Claro, bueno está si lo bueno el podría PDF subir. también porque... Ah, bueno, lo subo, sí, no hay drama. Sí, sí, por supuesto. Subo la presentación, no hay problema. ¿Y ese? Esa es mi Quedó en mente, los 90. profe. Es ruido, le entró ruido, profe. Claro, se quedó en los 90. Le llegó un fax. Claro. No, ¿qué pasó ahí? Procesando la información. Claro. O está viendo la Guerra de las Galaxias, no sé. Mientras está viendo la clase de sistema digital. Bueno, el símbolo de esto es una OR con una línea más acá, ¿lo ven, no? Esa linita de ahí. Ese es el símbolo de la OR exclusiva. ¿Sí? Y de vuelta, tiene un chip, yo voy y compro, dame una OR exclusiva y te dan un chip con 4 adentro, si son de 2 entradas, o con menos, si son de más. ¿Sí? Acá no sé por qué. Ah, mira, quedó feo esto. Me faltó actualizar el título. Pero bueno, ¿se entendió más o menos cómo era esto? Sí, Sí, lo sí. que hace. Costó, pero lo que hace. Bueno, genial. Está bueno que vayamos entendiendo la historia. Aparte, después leyendo lo que significa cada compuerta, ya está, digamos. Sí. Esta es la base. Está bueno que lo sepan. Está bueno que cuando hablamos de una OR, de una AND, son 6 compuertas, no es mucho lo que tienen que estudiar tampoco, y son muy, justamente, lógicas en su forma de escribirse, en su tabla de verdad. Fíjese que si es una OR, listo, esto o esto. Si es una AND, es esto y esto. Entonces, para que la salida sea 1, ni siquiera me tengo que acordar la tabla de verdad, ¿no? Porque ya sabiendo el nombre de la compuerta, si es una AND, es una I. Entonces, tiene que ser esto y esto para que la salida sea 1. Si es una OR, es esto o esto. Si es una OR exclusiva, es esto o lo otro, pero no las dos cosas juntas. ¿Sí? No hay más vuelta que eso. Y una NOT es al revés de lo que estamos haciendo. Sería en resumen eso, no tiene mucha más ciencia que eso. ¿Sí? Lo hace parecer tan fácil. Igual. Es verdad. Lo dice como diciendo, esto es re simple, y después vos lo leí y decís, estoy leyendo. Bueno, pero van a ver que va a salir. Ustedes lo mismo me dijeron en informática, ¿no? Y después terminaron programando. Así que no tendrían por qué tener problemas en esto tampoco. ¿Puede ser que parezca más simple que la programación esto, o yo estoy loco? Son cosas Por similares. ahora sí. O es hasta que nos lleguen los ejercicios y ahí nos tiramos todo un pozo. Ahí va. Por ahí va. Esto lo que tiene, me parece a mí, ¿no? Que es como más, así sean los ejercicios complejos,
es como que la mayor parte es más mecánica, ¿sí? Tengo que entender los conceptos y después tengo que aplicar, ya lo vamos a ver más adelante, que, que que son bastante largos, pueden ser bastante largos los ejercicios y complejos de llevar a cabo, pero siguiendo un método. Entonces, si el método lo saben, es como que tienen que tener menos imaginación que lo que había que tener en informática para darse cuenta de cómo hacer el ejercicio. ¿Sí? Como que vas a un caminito más marcado. ¿Sí? Parece que viene por ahí. Ejercicio largo. ¿Sí? Tienen que ser prolijos, porque si no son prolijos, se pierden entre ustedes y no saben qué uno correspondía a qué cosa. Pero si agarran una hoja cuadriculada y son prolijos, estos ejercicios salen. ¿Sí? Y estudian, no hay mucha ciencia. ¿Sí? Nada, pero se tienen que poner y estudiar, no va a ser fácil la materia tampoco. Por arte de magia no sale. Claro, no va a ser una materia que la van a sacar así, viendo los videos de YouTube en una tarde antes de rendir el parcial o el final. No va a pasar. ¿Sí? Eso no va a pasar. Pueden intentarlo si quieren, pero no les va a ir bien. Así que bueno, eso sería la propuesta para la clase de hoy. La clase que viene, como les decía, vamos a agarrar el simulador, vamos a empezar a meter compuertas, ¿sí? Vamos a hacer un circuito con compuertas y vamos a ir analizando justamente cómo se comporta eso y creando la tabla de verdad del circuito completo. ¿Sí? Perfecto. Genial. Eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. El que quiera tenerse ¿Profe? Sí. No estaba por decir justamente eso. Sigue. ¿Qué cosa estaba por decir? ¿Cómo estaba Usted estaba por decir que si queríamos tener el simulador. ¿Cómo conoce? Todavía no habíamos hablado. Pero bueno. Sí, si quieren tener el simulador andando, está bueno y van a meter mano y vamos a empezar a entender cómo funciona el simulador. ¿Sí? No es muy complicado, pero hay que saber un par de cositas. Buenísimo. ¿Sí? Genial. De los proyectos, ¿me querían preguntar algo? Yo. Sí. Te hablé por WhatsApp ayer y terminamos en una conversación inconclusa nosotros dos. Y bueno, te lo pregunto acá para que ya también mi compañero quede con la respuesta. No sabemos qué sensor utilizar al final. ¿Qué nos conviene para la situación? Nosotros queremos plantar el programita en un baño común, sin un baño normal, sin ducha, sin nada. Entonces no sabemos si utilizar el sensor PIR, que es un sensor de movimiento, o si usar un sensor magnético en una puerta. Y fíjate que cuando vos entras a no sé, a los baños de los shopping o a los baños de los aeropuertos o cualquier cosa de esas que por ahí tienen la luz apagada y se prenden cuando vos entras, usa un sensor PIR para eso. El sensor magnético te va a decir si la puerta está abierta, pero no te va a decir si hay alguien adentro o no. Si el que se fue considerado con el resto del mundo y cerró la puerta, no sabes si está ocupado o si está vacío. El PIR lo va a saber. Eso hablamos porque por lo general en las casas la puerta está cerrada. Claro. Si es que hay alguien, pero en mi casa está cerrada y no hay nadie, entonces. Por eso, entonces no vas a saber si está ocupado o no el baño. Con un PIR sí sabes. Y otra consulta, todo el Arduino, porque encontramos un kit de Mercado Libre, que viene el Arduino, una protoboard, una resistencia, unos LED, unos botones, y viene un adaptador para una pila de 9 voltios. Todo eso, inclusive el sensor, ¿funciona a 9 voltios? No. El Arduino tiene varias formas de alimentarse. ¿Sí? Si vos ves el Arduino, ya la semana que viene sí o sí empiezo a hacer videos de eso para que lo podamos ir avanzando, si no nos va a costar mucho. Pero sí o sí la semana que viene voy a empezar a subir videos de Arduino. El Arduino tiene, acá tengo uno, siempre tengo alguna cosa a mano, ¿no? Siempre tiene algo arriba de la mesa. Y sí, si ustedes vieran lo que es mi mesa, entenderían por qué. Fíjense que esto tiene, no sé si se alcanza a ver, esto de acá, ¿lo ven ahí? Es un conector DC, ¿sí? Es un conector común Nacho, como lo que tiene, como el de la compu. Como el de la compu, como cualquiera. El Arduino se puede alimentar de 3 formas. Se puede alimentar por el conectorcito, bueno, este es un Arduino Leonardo, por eso no tiene el conector cuadrado que tiene, por supuesto que tengo. Este es un Arduino Mega, ¿sí?
El Arduino Mega, como el Arduino Uno, tiene este conector para conectar al USB, ¿sí? El conector del USB tipo B de impresora. ¿Sí? El que yo tenía recién acá en la mano de un Leonardo que tiene un conector micro USB, pero es más o menos lo mismo. Se puede alimentar por ahí, por el USB, con la compu, ¿sí? Se conecta a la compu y se alimenta, o conectan un cargador de celular y se alimenta. Pero eso tiene una limitación de corriente, ¿sí? No puedo alimentar motores, no puedo alimentar ese tipo de cosas con el USB, ¿sí? No le alcanza la potencia que suministra el cargador ni la parte de los 5 voltios para mover eso. Si yo quiero alimentar algo de más potencia, tengo que conectar algo un poco más de alimentación. Entonces ahí es donde usamos el jack DC, este de acá. Ese jack DC le podemos conectar cualquier cosa hasta 15 voltios, digamos. Entonces, internamente lo regula y hace funcionar todo el Leonardo y todo lo que tengo, o el Arduino, y todo lo que tengo conectado ahí. ¿Sí? Hay cosas que funcionan a 5 voltios, hay cosas que funcionan a 3,3 voltios, y los sensores PIR capaz que funcionen a 9 voltios. Y entonces, si yo le pongo una pila o un adaptador, no hace falta que sea una pila. Si ustedes agarran un cable de o sea, porque una batería de 9 voltios son caras y se van a gastar. Pero si ustedes agarran, se van a quemar en 2 segundos. Claro, si ustedes agarran El kit. un cargador o un adaptador de un router, de un switch, o de, no sé, de máquina de afeitar, qué sé yo, lo que tengan a mano, que tenga ese mismo conector va a funcionar igual. Entonces, si 9 voltios, fíjense que tenga 9 voltios. Y en las patitas de Arduino les van a tener disponible esos 9 voltios para conectarlo lo que quieran. Van a tener disponible o los 5 voltios o los 3,3 ya regulados. ¿Sí? Lo pueden alimentar con alguna de esas cosas. Bien, bueno, para tener ¿Sí? en cuenta eso, porque si no íbamos cada quemando el Arduino. Sí, los 9 voltios tienen que entrar sí o sí por el conector. Cualquier cosa que yo le ponga más de 5 voltios tiene que entrar por el conector. Porque ese conector, después del conector, ahí nomás tiene un regulador. Si yo le pongo 9 voltios por el USB, lo quemo al Arduino completamente. Bien. ¿Sí? Bien. Así que, sí, vamos, suelen vender ese adaptadorcito 9 voltios, pero en realidad las pilas son demasiado caras. Conviene conseguirse un transformador. Ok. Por la misma plata que va a comprar una pila, te compras un transformador 9 voltios que alimente eso. Son re caras las pilas entonces. Y las baterías 9 voltios, no sé, yo compré una pila ayer de esa tipo D, esas grandotas viejas, y me salió 200 pesos. Así. ¿Qué? Re caro. Ay, Bueno. mi bolsillo. No, si el Arduino ya también está saladillo. El kit que vimos nosotros, que a lo mejor después lo pasa el grupo, pero si hay más interés, está en 2.000 pesos. Un Arduino 1, una protoboard de 235 agujeros, ¿puede ser? Sí, puede ser. Con un juego LED y un par de chucherías más, pero es como el más barato que digamos. No sé si será Arduino. Capaz que es una copia china y le han puesto Arduino. Sí, es probable, pero bueno, anda igual. El Arduino Ganando 1, un riñón, entonces me alcanza. Sí. sí, está complicado, sí, nos fue muy caro el dólar. Así que bueno, chicos, ya la semana que viene les voy a empezar a mandar esos videos, o sea, voy a empezar a subir esos videos para que vayamos entendiendo cómo se programa el Arduino y cómo funciona. Y a partir de ahí ya vamos a poder empezar con el práctico. Mientras seguimos avanzando con lo de las compuertas, ¿no? Bueno, genial, profe. Gracias por aclarar las dudas. Perfecto. Chao. Bueno, chicos, estaríamos entonces hoy. Bien. Cualquier duda, bueno, yo esto supongo que esta tarde ya estará, y si no es esta tarde, mañana, pero ya tengo que terminar de compaginar los videitos para que sea uno solo, y subirlo a YouTube, y subo los apuntes, y subo también el PDF este de recién como para que también quede ahí acomodado. Buenísimo. Genial, profe. Bueno, chicos, que anden bien, cuídense que está cada vez más complicada la mano, pórtense bien. Pórtense bien, así nos cuidamos entre todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, profe. Que anden bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de-